A ver, Marianita, ¿cómo se titula el tema del día de hoy? El cielo, la elección personal de Dios por cada alma. Ajá. Vamos a hablar del cielo. El cielo es el hogar de Dios y ahí vive y nos está invitando a ir a vivir por siempre, eternamente con Él. Ya dejamos el tema de los ángeles y es un tema muy bonito que a razonar de distinta manera y vamos a tratar de aprovechar muy bien. Es un tema muy bonito. Bueno, muy bien. Adelante, Marianita. Antes del tiempo, la experiencia de la nada absoluta. Hasta ahí, Se hasta trata, ahí, hasta ahí, hasta ahí. Miren, para poder entender el cielo, tenemos que ver qué hubo antes del tiempo, porque nosotros empezamos a vivir cuando empezó el tiempo, pero ¿qué hubo antes del tiempo? Y antes del tiempo existe la experiencia de la nada absoluta. O sea, que antes de existir, pues éramos nada y ahí estábamos en la nada. Entonces, en la Madre Angélica, en su libro, ella vivió algo muy especial. Dios le reveló poco a poco qué había antes de crear el tiempo. Y a mí me dio trabajo entenderle y plasmarlo esto en la presentación. Por eso está aquí una explicación que nos dice, ¿cómo nos dice Marianita? se trata de explicar No, cómo es que se tratará. se tratará de explicar cómo es que se estaban en algún lugar antes de que comenzara el tiempo. Si como no existíamos y como de eso no hay experiencia, pues se va a tratar de explicar cómo es que se estaba en algún lugar antes de que comenzara el tiempo. ¿Sí? Ya desde aquí empieza a cuestionarse, pues es algo que no vivimos, que no sabemos, que no tenemos experiencia, pero es importante para entender el tema del día de hoy. Entonces, en conclusión, ¿cómo se estaba en algún lugar antes de comenzar el tiempo? Vamos a tratar de explicar eso. Bien, Ser Dios. ¿Qué es esta extraña experiencia? no, dice Señor Dios. De nuevo, Señor Dios, ¿qué es sí, esta extraña experiencia? sí. Sí. Dios le preguntó, o sea, la autora le preguntó a Dios, ¿qué es esta extraña experiencia de la nada, de estar en la nada? Y luego ya empieza el desarrollo del tema y dice el segundo párrafo, Me encuentro en la nada. ahí está. Dice, pero esto es muy importante, ¿eh? Les digo que la Madre Angélica, todos sus libros se los reveló Dios estando ante el Santísimo. Pero dice que especialmente esta parte se la hizo como vivir. No, no le reveló todo así luego, luego, para que lo asimilara y lo tratara de escribir, sino que se lo fue explicando y viviéndolo poco a poco. Y entonces ella empezó a experimentar que estaba en la nada, una experiencia que pues nosotros no la podemos tener. Y entonces dice la madre que se encuentra en la nada. Luego otro párrafo. Es como si estuviera en el vacío antes de la creación. La nada es como si estuviera en el vacío, en donde no existía nada antes de la creación del universo. Bien, seguimos. Me encuentro abrumado por la magnitud del vacío, esperando el comienzo, sintiéndome solo, pero consciente de alguien. Ujú.
Entonces se sintió abrumado por la magnitud del vacío. O sea, estaba en la nada, pero sentía que era algo infinito, muy grande. Por eso dice de la magnitud, pero del vacío. Y estaba como esperando algo. O sea, el comienzo. ¿Pero el comienzo de qué? Pues del tiempo. Sintiéndome solo, pero en ese vacío, en esa inmensidad del vacío y sintiéndose solo, eh, tenía algo de conciencia de que había alguien, ¿sí? Y ese alguien, ¿tú qué supones que era, Marianita? ¿Que era Dios? Exacto. En la nada y todo, pero percibía que había alguien, no estaba totalmente sola. Bueno, seguimos. Existir en el vacío. Ujú. ¿Cuál es el propósito de experimentar la nada? Hasta ahí tantito. Entonces, em, ¿cómo podríamos decir que ella llegó a preguntarse, bueno, señor, ¿y por qué me das esta experiencia, experimentar la nada? ¿Cuál es el propósito de experimentar la nada? Y para eso hay dos razones. La primera, Dios quiere que sienta lo que significaría no haber nacido nunca, hasta que ahí me siento, tantito, hasta ahí tantito. Dios quiere que sienta lo que significaría no haber nacido nunca. Esto, pues, no lo pensamos ni lo podemos experimentar, pero Dios quiso que la Madre Angélica sintiera este vacío para que entendiera el significado de no existir. Luego, que me sienta humilde al darme cuenta de que existe la posibilidad de no haber nacido nunca. entonces, pude tener la posibilidad de no haber existido nunca. Entonces esto me debe llevar a sentir una humildad muy grande porque sí existo. No me quedé en la nada. Entonces ese fue un propósito, sentir que tenemos la vida, que a pesar de que tenemos la vida, a pesar de tener la posibilidad de no haber existido nunca. Eso es importante. Yo creo que nadie de nosotros antes nos habíamos preguntado eso. Bueno, ¿y, y dónde estaría o qué sentiría o qué experimentaría si yo no existiera? No llegamos a tanto, ¿verdad? Pero desarrollando esto podemos sentir algo especial. Segundo párrafo. ¿Acaso Dios ha colocado mi alma antes de que comenzara el tiempo para que pueda experimentar mi total dependencia de Él? Yo creo que sí. Ese fue un propósito de experimentar la nada, de que mi alma eh, estuviera antes de que comenzara el tiempo para que pueda experimentar mi total dependencia de él. O sea, decir, pues en la nada eh, es algo que no puedo entender, que no puedo experimentar, o que es una experiencia tristísima, o no sé. Pero cuando yo empiezo a experimentar que Dios me libró de quedarme en la nada, pues debe haber un sentimiento de humildad para que yo pueda experimentar mi total dependencia de Él y decir, bueno, pues sí, existo, pero gracias a que Dios me dio la vida. Si no, qué triste sería quedarme en la nada. Entonces aquí Dios nos dio la existencia y empezamos a irradiar la vida. Si no, estaríamos en un lugar aquí oscuro de la nada, donde
sería inexplicable. Es- no podríamos sentir nada, ni pensar, ni reflexionar nada si estuviéramos en el vacío. Bueno, entonces, concluyendo, el propósito de experimentar y de tratar de entender que fuimos sacados de la nada es para que seamos humildes ante Dios y para que experimentemos la total dependencia de Él. Porque si Él, aquí en esta mano, no nos hubiera dado la vida, pues estaríamos inconscientes, sin existencia y en la nada. Bueno, Llamados al ser. sí. El pensamiento de mí está en su mente. Debo ser llamado. Ah, entonces está la Madre Angélica ahí viviendo en la nada, en una inmensa magnitud de vacío. Sabía que alguien existía y sabía que, que ella y cualquiera de nosotros estábamos en el pensamiento de, en la mente de Dios, pero que para existir debería ser llamado a la existencia. Estar en el vacío, pero como que en una espera. Ella sintió eso, le abrumaba la magnitud del vacío, pero sabía que alguien estaba con ella y que estaba, nosotros estábamos en el pensamiento de Dios, pero era necesario que Dios nos llamara a la existencia. ¿Sí se va entendiendo más o menos? Teníamos que ser llamados, si no nos quedábamos en la nada. Segundo párrafo. Él debe mirarme, discernir, tomar una decisión y luego elegirme para ser. Ah, entonces, para que yo exista, Dios me miró, discernió, o sea, pensó, reflexionó si me llamaba a la existencia o no, tomar una decisión de sí o no y luego elegirme para ser, para que yo exista. Eso lo experimentó la Madre Angélica y tenemos que entender esto, que nosotros estábamos también en la mente de Dios para ser llamados y para existir. Dios me miró, discernió si convenía que yo existiera o no, tomar la decisión y luego elegirme para ser, para existir. Bien, Poder en la debilidad. seguimos. ¿Qué pasará cuando Él vea mis debilidades y rebeldías? Hasta ahí. Como Dios existe y ve el futuro, el pasado y el presente al mismo tiempo, pues la Madre Angélica ahí se preguntó antes de existir, ¿qué pasaría cuando Dios viera mis debilidades y rebeldías? Segundo párrafo. ¿Influirá eso en su decisión a mi favor? Ah, miren cómo la imagen trata de ilustrar esto. Dios me está viendo resquebrajado, roto, frágil, débil al ver mis debilidades y rebeldías. ¿Influirá esto de verme débil, frágil, roto, imperfecto para darme el ser? O sea que Dios, antes de que yo existiera, me observó mis pecados, mis debilidades, mis rebeldías, mi mal comportamiento. Y todo eso influiría en su decisión a mi favor. Así es que veamos estos tres párrafos.
Visión eterna. Él ve nuestras futuras faltas y rebeldías. que no nos quede duda, y lo sabemos. Segundo, Gracia. Su amor anula los fracasos que ve en nosotros. o sea, ve nuestros fracasos, pero su amor los anula, porque es amor. Y a pesar de estar rotos, frágiles, nos sigue amando. Y el tercero, Persistencia. Valora a nuestros débiles esfuerzos por intentarlo siempre. ah, si estamos haciendo esfuerzos por ser buenos, por tratar de cambiar, de alejarnos de nuestras malas inclinaciones y debilidades, pues Él valora esos pequeños esfuerzos que hacemos por intentarlo siempre. Por lo tanto, vio mi falta, mis pecados, mis rebeldías, pero su amor fue más grande que esto y valora nuestros débiles esfuerzos por intentarlo siempre, de mejorar, de abandonar el mal camino, lo valora. Seguimos. Multitudes en potencia. Muy bien. Millones de pensamientos que podrían ser. Cuando habla aquí de pensamientos, acuérdense que yo, bueno, no que yo, sino que cada uno de nosotros estuvimos antes de existir en el pensamiento de Dios, ¿sí? Entonces aquí se ven los ángeles o esos pensamientos y cada puntito que se ve por ahí, pues es un pensamiento de Dios sobre nosotros. Por ejemplo, esta estrella brillante, pues puede ser el Papa Juan Pablo II. Esta otra, pues, el Papa, el actual. ¿Cómo se llama el Papa actual, Marianita? León. León, ¿qué? 14 creo. Sí. Y a lo mejor nosotros, pues es un puntito que está aquí. Pero todos estuvimos en el pensamiento de ser. Somos millones de pensamientos que podrían ser. No por estar en el pensamiento de Dios íbamos a tener la existencia, sino la posibilidad de poder ser, de poder existir. Ok, este párrafo. Somos conscientes de estar rodeados por otros seres posibles que claman por el ser. ah, ya la Madre Angélica se vio rodeada de otros seres iguales a ella que clamaban por ser, o sea, que querían existir. Y dijo, somos millones, millones de pensamientos. Aquí dice multitudes en potencia, pero en potencia de ser, no con la seguridad de ser. Por lo tanto, Estoy rodeado de tantos que, como yo, claman por el ser. o sea, y tratemos de imaginar que antes de existir, existíamos en el pensamiento de Dios. Dios nos veía y cabría la posibilidad de que nos diera el ser. A pesar de ver nuestros defectos, nuestras debilidades, nuestros pecados, cabría la posibilidad. Entonces, cada puntito, cada estrellita eran pensamientos en la mente de Dios de, de seres que querían ser, o en otras palabras, querían existir. Bien, esto más o menos se entiende, pero viene algo muy interesante. El don del ser. La luz se acerca. Y luego el El misterio. misterio. O sea, como que aquí están los seres, pero se percibe
una luz que se acerca, es decir, que venía Dios a cada uno de estos pensamientos que éramos uno de nosotros. La luz se acerca. Una calidez repentina. Alguien nos mira y el momento de la decisión ha llegado. Ándale, ¿seremos o no seremos? Entonces se iba acercando a, con una calidez repentina, o sea, lleno, esa calidez repentina yo lo interpreto como el amor de Dios, a alguien que nos mira y el momento de la decisión de Dios ha llegado. Por eso está el misterio. Ajá, Aquellos que son pasados nunca serán. ¿Cuál era su potencial? sí se entiende. Eh, Estábamos ahí en una multitud, ¿verdad? Y podíamos, si tratáramos de ver a los que estaban adelante o atrás de nosotros. Y los que estaban adelante de nosotros, pues algunos les daba el ser y otros eran pasados por Dios. Pasaba y no les daba el ser. ¿Por qué no les daba el ser? ¿Cuál era su potencial? Pues yo creo que el potencial no era bueno y decía, no, mejor viendo en su pensamiento cómo podría ser ese ser que era pasado, pues decía, no, no existe, que no exista porque pues no vale la pena. Es muy poco lo que es su potencial y es pasado, es brincado, no se detiene a darle el ser. Entonces, pero aunque eran pasados, llegaron a sentir la calidez repentina de alguien que nos mira y el momento ha llegado. Para los que fueron pasados, su decisión de Dios era que no existieran. Bien, Sin saber cómo, se están formando tres facultades en mi interior. ajá. Es Las decir, facultades del alma. sí. Entonces, la Madre Angélica explica que antes de que Dios le dijera si existía o no, empezó a sentir que se estaban formando tres facultades en su interior. La primera Razonar. Para buscar la verdad absoluta. empezó a tener que tenía la facultad de razonar y sabía que con esa facultad iba a poder buscar la verdad absoluta. Otra, la segunda facultad, Recordar. Para no olvidar nuestro origen divino. ah, o sea, la memoria. Aquí es la inteligencia, la memoria, para no olvidar nuestro origen divino. Y muchos de nosotros pues, nos olvidamos de nuestro origen divino y queremos hacer la vida por cuenta propia, cuando tenemos que ocupar la facultad del alma, de la memoria, para recordar y no olvidar nuestro origen divino. La Madre Angélica, en esa experiencia que tuvo, sintió otra facultad y fue la, Elegir. El don de la libertad para amar. ah, sintió que ahora ya tenía la posibilidad de elegir, de recordar y de razonar. Pero no, todavía no existía, nada más que empezó a sentir que se estaban formando tres facultades en su interior. Bien, Por primera vez oigo una voz que me dice, serás. ándale. Si tú, Marianita, y cualquiera de nosotros escuchamos esa voz de Dios que nos dice, serás, ¿qué significa? Podría ser que voy a existir o que voy a tener algún cuerpo o algo así. O que Esa, voy a estar llamado a hacer algo.
Exacto. Te dio la existencia, nos dio la existencia. No fuimos pasados y no nos quedamos en la nada. Por eso dice el pergamino, el amor infinito ha hablado, ha sido elegido para la vida. Entonces fue un impacto, porque oímos la voz de Dios que dice, serás. Y cuando dijo esto, no fuimos creados inmediatamente, sino que esperamos al futuro, porque nos prometió que seríamos en el futuro, en el tiempo que Dios consideró más adecuado. ¿Sí? Adán y Eva pues fueron luego, luego. Pero, por ejemplo, Marianita, ¿tú esperas tener nietos? Pues la verdad no sé, No, sería pero, difícil. no, pero ¿tú crees que puedas tener nietos? O a lo mejor te vas de monjita. Pues sí, bueno, es que todavía estoy en Todavía no búsqueda de mi sabes. decisión, pero sí, sí sería algo lindo tener nietos. Ah, tú, Rebe, ¿sí esperas tener nietos? Ay, como que, no sé, a veces pienso que no me gustaría, pero la verdad, sabemos que es una decisión que es de los hijos, ¿no? O sea, al final, no puedo decidir en eso. Es una decisión de los hijos Bueno, y de Dios. ándale. Y Sí, Dios sabe, ¿verdad? sí, exactamente, sí, Pues sí, esos futuros nietos que pudiéramos tener, nada más han escuchado la voz, serás, pero todavía no son. Y sí, nosotros ya somos. sí, Escuchamos el serás hace 20, 15, 20, 60 años que escuchamos eso. No, desde la eternidad, pero apenas hace 20, 60, 40 años ya se realizó. ¿Se entiende? ¿Se sí, entiende? Entonces, el serás lo dijo antes de existir el universo. Y entonces, ¿qué actitud sentiría un alma que escuchó que tú serás? Pues yo creo que de alegría, de conformidad, pero también de espera, ¿no? No dijo, no, no, ya da, ya, luego, luego, ¿no? Ahí tuvo que haber espera. Luego, a ver, Marianita, El amor infinito ha hablado. He sido elegido para la vida. ándale. Dios es Él Amor infinito. y habló y he sido, Elegido para la vida. ¿se entiende? Qué triste sería que hubiéramos sido pasados, saltados, entraríamos en la nada. Y los que fueron pasados, saltados, pues es que no su existencia no iba a valer para Dios. Podrían ser unos hijos tremendamente eh, negativos o que nunca reconocieran a Dios o que iban a hacer cosas muy malas o que iban a ser unos flojos de primera que iban a desperdiciar su vida o que nunca podrían amar a Dios y mejor dijo, saltado, no serás. Nosotros, ahí está el privilegio. La- Oímos una voz de Dios que nos dijo, serás. Ahí está. Estoy acostumbrado. No, Estoy asombrado. sí, Estoy asombrado, sorprendido, agradecido. No soy capaz de responder. El amor infinito ha tomado una decisión. Seré. hasta ahí. Entonces, esa alma que escuchó la voz de Dios que le dijo, serás, pues nos quedamos asombrados, sorprendidos y
agradecidos. No somos capaces de responder, de decirle gracias, porque pues todavía no existíamos, ¿verdad? No éramos capaces de responder para decirle gracias. El amor infinito ha tomado una decisión y seré, existiré. Luego, Es difícil de creer. He sido elegido para ser. ¿Por qué yo? ándale, es difícil de creer. ¿Por qué de esos millones y millones de seres en el pensamiento de Dios, por qué yo he sido elegido? ¿Por qué yo? ¿Tú qué explicación le das, Marianita? ¿Por qué yo fui elegido? Bueno, siento que aunque nosotros no tengamos claro nuestro motivo de vida aquí, pues como Dios ya lo pensó y lo pensó muchas veces, por algo nos dijo, serás, este, Ujú. creo que aunque nosotros no lo tengamos claro y nos vayamos que por otros lados y así, siempre está como la oportunidad y debemos estar como conscientes de que estamos llamados a hacer algo. Sea lo que sea, aunque en este momento no lo sepamos, no lo encontremos, no sepamos cómo distinguir o aceptar que ese ha sido nuestro llamado, pues Él nunca va a dejar de llamarlo. Entonces, aunque en nuestra cabecita esté de que, pero ¿por qué yo? O sea, de que estoy bien floja o de que soy de que me cuesta un montón aprender cosas, por algo te dijo serás, o sea, por algo estás aquí. Entonces, aunque sea difícil, pues ni modo. Sí, muy bien. Estuvo muy bien tu punto de vista. A ver, nada más para enriquecer. Rebe, ¿por qué yo fui elegido para ser? Pregúntatelo para ti. ¿Por qué fuiste tú elegida para ser? Fuiste elegida por Dios para existir. ¿Qué vio en ti? Pues yo siempre he pensado que es porque sí tenemos una misión en la vida y Ah, una que misión. una misión, ¿no? Ujú. O sea, por algo estamos. Yo a veces pienso qué me toca hacer Ajá. y como que sí he encontrado mi rol diferente a los que tengo alrededor. Es decir, no es porque yo sea mejor, sino que cada uno tenemos algo, ¿no? Entonces, que tenemos que discernir un poco cuál es nuestra labor y potencializar Sa- esas virtudes que Dios nos dio para que cumplamos a lo que tenemos que venir, ¿no? O lo que nos toca hacer. Perfecto. Entonces tú nos dijiste una misión. Marianita, pues a grandes rasgos nos dijo, es que tengo que encontrar para qué y tengo cualidades. Pues ahí Ujú. está. Tenemos cualidades que valen mucho para Dios, para que yo le dé valor a mi existencia y, y engrandezca y glorifique a Dios con mi existencia. Si hubiéramos sido saltados, es que nuestras cualidades no tendrían potencial para hacer el bien, para dar gloria a Dios. Aunque seamos pecadores, estemos en pecado, tenemos la capacidad de transformar eso, de abandonar lo negativo para hacer cosas buenas. Y por eso nos está permitiendo vivir y tiene muchas esperanzas en nosotros de que con nuestras capacidades que nos dio podamos hacer mucho bien y glorificar a Dios y darle un sentido correcto a la existencia. ¿Eh? Eh, a veces se pregunta, ¿por qué la gente joven muere joven? Pues porque dice Dios, es mi punto de vista, pues no vas bien, o ahorita estás bien y después te puedes meter en problemas, mejor ahorita que estés bien, vente conmigo, ¿sí? O, ¿sí se entiende? Antes de que me eche a perder más. Y si nos dejas, que todavía tenemos la posibilidad de hacer mucho bien y por eso nos está dejando para transformarnos, para superarnos, para santificarnos.
de aquí se desprenden muchas cosas importantísimas que nos van a hacer razonar mucho. Este último párrafo, Marianita. Me siento agradecido y humilde por la lección. Ajá. Pues sí, ¿verdad? Agradecido porque me dio el ser, humilde porque las cosas buenas que quizás tengo en potencia y con las cuales puedo hacer mucho bien, pues son de Dios, no son mías. Y por eso fui elegido. Entonces, aquellos que se sienten la mamá de los pollitos porque son inteligentes, porque son buenos para los negocios, porque son astutos para mentir y empiezan a confiar en sí mismos, pues están defraudando a Dios porque no son humildes y se están apropiando esas cualidades que Dios nos dio gratuitamente para el servicio egoísta de uno mismo, no para la gloria de Dios ni el servicio a los demás. Entonces es importante el que haya tomado Dios, la decisión Dios y, y existimos, porque dijo, serás y ahora existo. Bien, Gratitud y humildad. El pensamiento de mí en su mente estaba antes de que comenzara el tiempo. ya lo sabíamos, pero lo reforzamos. Antes de crear el universo, que no existía nada, nada, ni ningún planeta, ni la materia, ya estábamos en el pensamiento de Dios antes de que comenzara el tiempo. Y ahí, a pesar de que pudo ver nuestros defectos, carencias, pecados, nos eligió y nos dijo, serás. Y ahora soy y existo. ¿Qué nos dice este párrafo? Admiramos su sabiduría y su amor ardiente por cada alma. O sea, debemos admirar la sabiduría de Dios al darnos nuestras cualidades y su amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Nos ama personalmente y no en bola. Segundo cuadrito. ¿Qué le ilusiona de mí conociendo mis faltas? ¡Eh! ¡Qué pregunta tan buena! A ver, léela por favor de nuevo. ¿Qué le ilusiona de mí conociendo mis faltas? ¿Qué le ilusiona de mí si conoce mis faltas? Pues le ha de ilusionar algo bueno o malo. ¿Qué crees, Marianita? Pues yo creo que algo bueno. Por supuesto que sí, porque nos sigue conservando la vida. Y a pesar de nuestras faltas, se ilusiona con lo bueno que podemos hacer. Una pregunta importantísima, ¿eh? Continuamos. Conclusión. Tu existencia no es un accidente, sino la manifestación de una decisión activa de amor infinito, tomada antes de que el universo desplegara sus leyes. Mm. ¿Y cuánta gente cree que existe por accidente? Y dice, ¿ya por qué existo si yo no pedí nacer, etcétera? No, es una decisión activa de amor infinito, de parte de Dios, tomada antes de que el universo desplegara sus leyes. Somos valiosos. Por eso se castiga la muerte, el asesinato, porque no somos un accidente, sino somos una decisión activa del amor infinito. Y esa decisión la tomó antes de que el universo desplegara sus leyes. Son cuatro conclusiones. La segunda, El mayor desafío de la vida cristiana y de la existencia misma es vivir a la altura de la inmensa ilusión que el Creador tiene puesta en ti. ándale, esto está fuertísimo, ¿eh? Ese es el desafío de todo cristiano y de la misma vida. Vivir a la altura de la inmensa ilusión que el creador tiene puesta en mí.
Por eso hace rato preguntábamos, ¿qué le ilusiona a Dios de mí a pesar de mis faltas? Pues algo muy grande, porque tiene una inmensa ilusión puesta en mí para que yo haga cosas buenas. Aunque en mi caso que ya no trabajo, en mi caso que estoy limitado de salud, pues Dios tiene una inmensa ilusión puesta en mí y ahí debo de responder. Por algo me está conservando la vida. Si no, pues ya me hubiera quitado la vida y a ver a dónde me tocaba ir de acuerdo a mi comportamiento. Tercera conclusión. No te preguntes si eres digno de haber sido llamado, sino cómo responderás con tus facultades. Recordar, razonar, elegir, al inigualable privilegio de ser. Entonces, ya no pensemos, ¿soy digno de que Dios me haya dado la vida? Pues por supuesto que sí, soy digno porque lo decidió Dios para mi existencia. Pero ¿cómo voy a responder con las facultades que me ha dado? Estas son las tres principales, la memoria, la inteligencia y la libertad. ¿Cómo voy a ocupar estas al inigualable privilegio de ser? Yo tengo más facultades, ¿eh? Cada uno de nosotros tenemos más facultades. Eh, tenemos la creatividad, tenemos la voluntad, tenemos pues tantas habilidades que podemos tener. Pues sí, entonces sí soy digno de la existencia que tengo, pero ¿cómo voy a responder con esas facultades que Dios me dio cuando me dio el ser? Las tengo que ocupar para el bien, no para el mal. Y cuarta conclusión. Vive de tal manera que tu vida sea la respuesta de amor a aquel que te eligió. Anda, que tu manera de vivir sea la respuesta de amor a aquel que te eligió. No puedo, no debemos vivir sin respuesta o correspondencia a ese amor que me eligió para existir. Mi mejor respuesta y mi mejor resultado a esa muestra de amor, pues es que yo también ame y le dé un buen sentido a mi existencia. Están impresionantes estas conclusiones, ¿eh? Y hemos terminado.